Pedagogía. La pedagogía tiene como objeto de estudio la educación. Es una ciencia aplicada con características psicosociales, la interacción para organizar para cumplir determinados fines. Licenciatura. Se denomina licenciatura al grado académico que se alcanza luego de completar estudios de educación superior entre 4 a 6 años dependiendo de la carrera. La enseñanza es una transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, hábitos o habilidades que se le da a una persona que no los tiene. Ciencia es todo el conocimiento o saber constituido por una serie de principios y leyes que derivan de la observación y razonamiento de información y datos. Filosofía es amor a la sabiduría, pues es la doctrina de conjuntos de razonamientos lógicos metódicos, que es la experiencia y la verdad. Pues sociedad es un grupo de seres vivos de manera organizada que supone la convivencia y la actividad, que es un conjunto de los individuos. Educación proviene del latín, que significa extraer, que es educare, y educere significa formar. La educación se entiende como el medio en los que los hábitos, costumbres y valores de una comunidad son transferidos de generación en generación. Práctica. La práctica es aquella que piensa y actúa de acuerdo a la realidad y que persigue un fin útil. Empírico. Es el conocimiento que vas adquiriendo mediante la observación y experimentación al paso de los años. Ciencia aplicada. Es para resolver los problemas prácticos que nosotros nos planteamos durante nuestra vida. Se aplican a ramas distintas, pueden ser ciencia, de eso se desprende la física, la biología, la química, que eso lo adaptamos prácticamente a diario. Ciencia teórica es la que busca por sí mismo los resultados, como por ejemplo lo son las matemáticas. Tú haces un procedimiento para buscar lo que se va a llevar a cabo o lo que tienes que lograr. Método es un modo sistemático para llegar a una solución de algún problema o problemática del tema de interés. La investigación. Conjunto de procedimientos y técnicas para la realización de un estudio. De esta derivan 3 tipos, que es la cualitativa, la cuantitativa, y de ellos 2 deriva el mixto. El método cuantitativo es el que realiza diversos elementos que pueden ser medidos y cuantificados. Toda la información de este método se obtiene a base de muestras de la población. Un ejemplo sería que sería el número de hijos que tiene cada persona, porque pues una persona puede tener 2 hijos, otra persona puede tener 2 hijos y otra persona puede tener 6 hijos. Método cualitativo es aquello que está relacionado con la cualidad de algo, es decir, con el modelo de ser o con las propiedades de un objeto, un individuo, una entidad o un estado. Pues un ejemplo de esto podría ser el estado civil, estar soltera, estar casada, viuda. Método mixto es el procedimiento para colectar, analizar y mezclar los métodos cualitativos y cuantitativos. Un ejemplo sería al momento de ir al súper y ver la fruta, sería el momento cuantitativo, y al momento de escoger sería cualitativo porque escoges la gran variedad de fruta. Bueno, pues las herramientas que se pueden utilizar en dicho método de investigación puede ser una entrevista, una encuesta, un informe, la publicidad o por medio de gráficas. Les voy a hablar del libro de Arquímedes a Einstein. El tema es si existe la ciencia. La ciencia se desarrolla mediante conjeturas muy arriesgadas, y también decía que todos tienen distintas teorías basadas en sus creencias, y para cada investigador, para cada sociólogo e historiador, las ciencias son diferentes y para algunos no existe y para otros es indispensable. También es metodológica saber la verdad y la falsedad debe ser explicada. Les voy a hablar sobre el libro Ciencia Ciudadana. Pues Corny descubrió un gran planeta a miles de años luz de la Tierra. Vio un sistema solar parecido al nuestro. En 1930 descubrió el planeta que se llama Plutón y decía que los astrónomos ciudadanos tienen que saber leer cartas estelares y recursos en línea como el estudio de los cosmos. Bueno, pues yo les voy a hablar del libro de la exploración de la naturaleza y la sociedad. Una de las características que tiene este libro es que se avanza la comprensión de los fenómenos y de los procesos naturales.
El otro punto es que los alumnos se relacionan con los componentes naturales que son montañas, ríos, lagos, mares y las aguas que hay. La otra característica es que fortalece el conocimiento y la exploración natural. La otra característica es que los niños reflexionan sus cambios, el cuidado de los órganos y por último, de igual manera, se enseña el respeto que se le imparte en su familia. El libro Dando sentido a la ciencia de la secundaria. Este libro dice que Piaget observó en los niños que los niños consideraban que los objetos inanimados tenían movimiento y que los hacía como sentir que según los niños esos objetos tenían sensaciones como nosotros, que nosotros tenemos el sentir, el observar. Entonces los niños creían lo mismo de eso, porque el dar movimiento a un objeto lo hace, para ellos ya era como que estuviera vivo. Hablar de los aprendizajes clave para segundo año de primaria. Primero nosotros leímos a fondo lo que era cómo llevar a cabo el proceso que la educación contiene un artículo que es el artículo 3, consta de tecnología, consta de nuevas actualizaciones porque ya no es el mismo que el de antes. Entonces nosotros leímos primero las reformas y nosotros nos vamos a centrar en la materia de ciencias naturales, que es lo que se les imparte a los niños. Es una de las tantas materias que se imparten. Entonces, ciencias naturales se enfoca en avances algo sencillos para que los niños de segundo grado puedan adquirir. Entonces, cuando es en segundo año se empieza a ver apenas las ciencias naturales, pero son conceptos básicos, relacionado con las plantas, cómo adaptarse a una matita, cómo va a ir creciendo y otros conceptos más clave. El cuarto grado, que es de ciencias naturales y tecnología, está enfocado en diversas disciplinas de las ciencias sociales, biología, física y química. El objetivo es que los educadores adquieran una base conceptual para explicar el mundo en el que se vive y pues la educación básica debe inspirar y potenciar el interés y el disfrute del estudio. Del video que les voy a hablar se llama Definición, Ciencia y Clasificación. La ciencia proviene del latín, que significa conocimiento. En el video se incluía a varios autores, que fue Kuhn, que decía que la ciencia era un método para resolver problemas de sus creencias. También venía Carlos Popper, que decía que era un ejercicio continuo en ejecutación. Y Mario Burch demuestra que se utiliza la razón y que es exacta y 100% verificable. Carlos Sagan decía que era solo una herramienta que se autocorrige y se aplica en todo. Decía que había él tenía dos leyes, que una que era que no había verdades sagradas y que no se confundieran las cosas de lo que era ciencia. Se llegó a la conclusión en el video de que era un conjunto de conocimientos racionales, exactos y verificables, y que no había una definición absoluta de ciencia. También decía que sus características, que había ciencia objetiva, racional, metódica, verificable, autocorrectiva, explicativa y universal. La objetiva es la que está racional, son los conceptos, los juicios y el razonamiento. La metódica se demuestra por una serie de pasos y la verificable es la que se puede comprobar. La autocorrectiva es la que rechaza las conclusiones de las que anterior se habían hecho y las vuelve a crear. Y la explicativa pues trata de explicar en leyes. La universal es todo lo que ya existe, tiene validez en cualquier lugar. También decía que se clasificaban en ciencias formales y factuales. Las formales eran mediante la investigación lógica y las factuales se demuestran mediante la experiencia. También que según los fines de la investigación la ciencia se divide en dos, que eran en puras o teóricas.
Las puras o teóricas son las que son la comprensión de la realidad y las aplicadas incrementan el bienestar del ser humano. Yo les voy a hablar sobre la clasificación de las ciencias, pues estas se diferencian por sus métodos, objetivos y finalidad. Karl Herber nace en 1905 en Alemania, fue un gran empirista lógico y epistemológico, pues las ciencias se clasifican en formales y empíricas. Dentro de las formales se encuentra lo que es la lógica y la matemática. En las empíricas se encuentra lo que es naturales y sociales. En las naturales se puede encontrar lo que viene siendo la física, la química, la biología, entre otras cosas. En las sociales se encuentra lo que es la sociología, la física, la antropología, la economía, entre otras. Bueno, pues yo les hablaré sobre el video de Galileo y la astronomía. Y pues Galileo tenía una vida llena de problemas. Galileo aprendió a tocar y a escribir poesías. No fue formalmente a la escuela. En 1858 dejó la escuela sin graduarse. En 1588 fue invitado en la Academia de Francia y Aristóteles marcó su vida. Galileo creó una fuerza desconocida por la ciencia, y en 1609 él hizo el anteojo que se dedicó a su primer telescopio y dijo que la Tierra rotaba sobre su propio eje, y ya en 1642 Galileo murió. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el video que se llama La línea del tiempo de la historia. Pues la cronología es el estudio del tiempo. A través de esa podemos establecer lo que es el siglo, el año, el mes, el día en lo que sucedieron los acontecimientos de los investigadores. Nuestra cronología toma como punto de partida el nacimiento de Cristo. Desde ahí en el nacimiento de Cristo, o sea, con mayúsculas, es A y C, que significa antes de Cristo, y D y C, que es después de Cristo. También hablaba lo que era en lo de la línea del tiempo, lo que es en la parte inferior va lo que es el año y el siglo, y en la parte superior va lo que es el contenido, el contexto. Y por la falta del cero, nosotros le restamos 100 años al siglo, así como en el siglo 1 es desde el primer año hasta el 100 años, el siglo 2 es del 101 al 200 años, y el siglo 3 es del 201 al 300 años.